Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En el programa de hoy vamos a fijar nuestra mirada en África. Los últimos tiempos, marcados por la pandemia de COVID-19, han ratificado que este continente está en desventaja respecto a otras regiones del planeta y el modelo neoliberal que comenzó a tomar auge allí en la segunda mitad de la década de 1980 ha profundizado muchas de las problemáticas existentes y ha creado otras nuevas. Precisamente sobre las consecuencias del neoliberalismo para África en los últimos 20 o 25 años vamos a conversar en los próximos minutos. Desde México contamos con el análisis de dos expertos en la materia. Yoslán Rivero, del Centro de Investigaciones de Política Internacional, quien realiza una maestría sobre estudios africanos, y David Musso-Williams, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, también conocedor de la realidad africana. Saludos y adelante. Un saludo a Adriana y a todos los que tradicionalmente siguen este espacio Mundo 2020. Hoy estaremos conversando sobre un tema muy polémico, el tema del neoliberalismo en África y sus consecuencias. Y para eso hemos invitado al profesor David Musso-Williams de la Universidad Nacional de La Plata, el cual se encuentra actualmente cursando la especialidad de África de la maestría de Asia y África del Colegio de México. David, muchas gracias y por su presencia en el programa. No, muchas gracias a vos y a ustedes por el programa. Sí, efectivamente es un tema polémico en tanto y en cuando falta desde esa miopía académica un análisis mucho más matizado de lo que es el neoliberalismo en el continente africano y bueno, mi idea es un poco dilucidarlo a partir de unos puntos generales. En los últimos años hemos visto cómo se ha producido ese fortalecimiento del neoliberalismo en el sistema internacional y como una ideología. Pero quisiéramos hablar un poco de, según usted, cómo se ha producido esa inserción de África dentro de toda esta tendencia neoliberal que impera a nivel mundial. Sí. Bueno, típicamente cuando hablamos de la globalización neoliberal, que es otro término que se utiliza, hablamos de, por ejemplo, América Latina, pero poco se ha escrito sobre qué implica para África esa inserción neoliberal. Se ha dicho muchas veces en relación a, por ejemplo, las consecuencias que la globalización cultural tendría en contra de esos tradicionalismos africanos, pero no así se ha hablado de la implantación de ciertas políticas ortodoxas, los programas de ajuste estructural, que han implicado un achicamiento del Estado y que tienen que ver con una serie de recetas económicas que ha aplicado, por ejemplo, el FMI o el Banco Mundial, que bien conocemos nosotros y nosotras desde el cono sur, desde la América Latina, pero poco se ha estudiado en ese sentido de forma académica, pero la idea es traer un poco a colación eso. Sí, precisamente en el caso de África, como habíamos apuntado ahorita en la preparación del programa, así, esto se puede estar hablando a partir de mediados de la década del 80 en adelante, bueno, tiene que ver con todo esto del gobierno de Margaret Thatcher en Reino Unido, Reagan en Estados Unidos, que son los que empiezan a impulsar todas estas políticas, y África comienza ese proceso de inserción. Y creo que los años 90 es cuando ya, después de la caída de la Unión Soviética, que ya se va a generalizar todo este tema del neoliberalismo en el caso africano. Sí, y viene a colación eso porque esos dos personajes, particularmente Reagan, por ejemplo, estaba muy... participaba de la manutención del régimen de Mobutu Sese Seko, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, entonces Zaire. Entonces, van a aprovechar el neoliberalismo, ese tipo de medidas ortodoxas, una serie de golpes, o como diría Naomi Klein, shocks, que por ejemplo va a ser esa dictadura de Mobutu, van a ser guerras, van a ser desastres naturales. Entonces, la implantación en África efectivamente no solo se va a producir, sino que va a aprovechar, y eso es un problema que muchas veces tenemos en la academia cuando hablamos de neoliberalismo, pensamos en esos dos países que tienen McDonald's nunca van a entrar en guerra. Pero la globalización neoliberal no es una oleada homogénea que viene a producir riqueza para todo el mundo. No, es, como dice Ferguson, un salto constante, globe hopping, constantemente saltando a lo largo del globo, tratando, particularmente en África, de implantar o fortalecer modelos extractivistas, particularmente llevando a una falta de diversificación productiva y particularmente a una monoproducción exportadora. Habría que un poco también poner en contexto, ¿no?, cuáles han sido las consecuencias económicas, políticas y sociales. Ya usted mencionaba algunas
pero un poco a generalizar de este tema, de las consecuencias, las implicaciones que ha tenido el neoliberalismo para África en estos últimos 20, 25 años, por ejemplo. Sí, bueno, típicamente de nuevo, como se trata de recetas económicas que han sido aplicadas por estas instituciones financieras internacionales, lo que implica es no se ajustan a las particularidades socioeconómicas de cada uno de estos estados, sino que se aplican como medicinas, y este es el discurso típico, y no así va a haber justamente una adaptación a las particularidades y por ende las consecuencias van a ser muy variadas. En el caso, por ejemplo, de África Central, lo que ha llevado, y eso lo dice un poco Ferguson, desde los 80 en adelante, es hacia a ese modelo extractivista, en el cual no solo se trata se produce únicamente una materia prima para la exportación típicamente con muy poco valor agregado, que ese es uno de los problemas que estamos hablando de modelos agrarios, petrolíferos, de hidrocarburos en generales, que no tienen ese valor agregado que podría significar divorciarles de ese tipo de fluctuaciones económicas, de esas commodities, sino también una retracción del Estado y particularmente de un Estado social que en África existía, que de nuevo tiene que ver con una miopía académica de pensamos que en África no hay Estado, es un Estado fallido o no había nada que salvar o no había nada que destruir. No, exactamente así, porque ese tema igual que la polémica en torno al neoliberalismo, también está la polémica en torno a los derechos humanos, la democracia, los estados fallidos, que son conceptos que se empiezan a imponer desde Occidente, precisamente en este contexto neoliberal. Bueno, ya usted ahí mencionaba, como una implicación política sería un poco esto, la pérdida de las capacidades del Estado como un actor que tiene que implicarse con el tema de la gestión social, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto en el cual se comienza a privatizar todo, sí. Y entonces el Estado empieza a perder un poco ese papel central para regular la economía, ¿no? Entonces esa apertura del mercado, esa desregulación económica implica precisamente eso que usted estaba mencionando, es decir, que se fortalece todo este tema de la monoproducción, la monoexportación, que es una característica típica, ¿no?, de los países subdesarrollados, en este caso africanos. Y es que es una característica que además que es un modelo neoextractivista que podríamos tomar, por ejemplo, aportes desde otros sures globales, por ejemplo de Latinoamérica, que hay también implantaciones neoextractivistas, pero con ese término quiero decir, a pesar de las diferencias, justamente el neoliberalismo en tanto reorganización capitalista que viene a fortalecer élites ya presentes, pero particularmente la plusvalía que va hacia el norte global, va a traer consigo transformaciones, territorializaciones, implantaciones de enclaves extractivos. Así, por ejemplo, tomamos entonces el caso de la RDC, particularmente en el este de la República Democrática del Congo, por ejemplo, los dos Kivu del norte y Kivu del sur, se va a dar una extracción de las 3 TG, que van a ser el coltán, el wolframita, lo voy a tratar de... Y la tantalita. Sí, tuxteno y también oro. Este tipo de territorialización va a implicar que los propios trabajadores locales, porque no va a haber trabajadores así extranjerizados, ni tampoco una implantación de capitales que van a traer grandes industrias extractivas, van a sacar esos minerales subterráneos, pero ese mineral que está dentro del territorio, que está explotado por sus propios habitantes, esa plusvalía no va a mantenerse en el territorio, en el espacio, a partir de impuestos, por ejemplo. Gracias a estas quitas impositivas que trae el neoliberalismo, pero también a la implantación de milicias o de grupos armados no estatales. Es decir, ese es otro tema que yo quisiera comentar un poco, porque con la implementación del neoliberalismo en África a partir de los años 90, cuando uno ve la cantidad de crisis políticas y conflictos que se van a dar en África a partir de la década del 90, digamos que hasta la primera década del siglo XXI, se puede ver precisamente esa generalización de los conflictos, que tiene que ver con el multipartidismo, la exacerbación de las contradicciones interétnicas por intereses políticos, todo eso mediado también por los intereses entonces económicos de los actores extrarregionales. Entonces, el caso particular de la RDC, que después vamos a profundizar se inserta en este contexto cuando se produce toda a partir de los años 94, 95, 96. Sí, de Ruanda y todas sus implicaciones. Que efectivamente tiene que ver justamente, la historia reciente no está solo caracterizada por una serie de conflictos, sino también, por ejemplo, la regionalización del genocidio de Ruanda en el 94
y que va a llevar a la explosión de las fronteras y particularmente a la llamada Primera Guerra del Congo, que va a llevar al derrocamiento del entonces dictador. Podemos hablar de los términos que podemos utilizar, pero efectivamente Mobutu Sese Seko va a ser sacado por una coalición militar, paramilitar, que va a ser regional, no va a ser solamente congoleses, sino también ruandeses, burundeses, ugandeses, y justamente va a ser esa inserción regional la que va a implicar las primeras formas de extracción paraestatal de estos minerales y que particularmente va a llevar a, por ejemplo, que hoy en día es lo que ocurre, que el oro sea exportado por Uganda o Ruanda, no así por el Congo, a pesar de que la procedencia es de la subterránea congolesa. Entonces, podemos ver que el neoliberalismo no se basa solamente en una normalización de ciertos caracteres que podríamos decir paramilitares, de mercenarios, sino también uso de cuestiones que, por ejemplo, la ONU o el FMI o el Banco Mundial denunciaría, pero que efectivamente ocurren, que es, por ejemplo, la extracción y contrabando a partir de otras fronteras. Entonces, como reorganización capitalista, el neoliberalismo es fluido, es saltante, no es cobertor. En este sentido es lo que estaba diciendo Ferguson. Otras cuestiones que tienen que ver con eso, entonces, es, por ejemplo, en otros casos, por ejemplo, de África Central, que podemos pensar en Angola, a pesar de sus particularidades, a pesar de que son dos estados fronterizos y que tiene similitudes en tanto y en cuando hay alguna serie de conflictos que van a ser coetáneos temporalmente. Sí, el mismo espacio temporal. Claro. Sí, pero va también a ocurrir esta desterritorialización de la ganancia. Efectivamente, en Angola lo que pasa es, siendo el segundo país después de Nigeria que más produce y más exporta petróleo, lo va a hacer a partir de petróleo particularmente crudo, sin este valor agregado que estamos diciendo, como en el Congo se va a tratar de minerales que ni siquiera están refinados. Entonces, en Angola se va, por ejemplo, a partir de la instalación con grandes capitales, por ejemplo de China, que no son los mismos capitales de siempre. Eso es algo que también cuando hablamos de neoliberalismo se nos escapa. Pensamos que sigue siendo un reparto de África, que sigue siendo las mismas potencias, y no, hay nuevas implantaciones. Entonces, en estas nuevas implantaciones, en esta industrialización de la explotación, lo que ocurre es el uso de contratistas militares, lo que llamaríamos coloquialmente mercenarios, típicamente extranjeros, así como el uso de trabajadores extranjeros que viven en barrios privados, en las formas en las que típicamente calculamos lo que es el ingreso, el crecimiento económico, particularmente en el continente africano, pero en todos los estados, es a partir del PIB o del PBI. Entonces, eso no da cuenta de qué tanta es la redistribución positiva económica en el resto de la población, qué contraparte infraestructural tiene eso, cómo se insertan efectivamente los capitales, porque vos lo que ves en el neoliberalismo africano y en otros tipos de neoliberalismo es constantemente la exportación o la vuelta de esos capitales a las casas matrices. Si cuando uno ve las cifras pre-pandemia, África mostraba crecimiento de 4 o 5% sostenido durante varios años. Y inclusive cuando lo ves a nivel de algunos países, como Etiopía, con un crecimiento del 10%. Pero el debate está, bueno, el crecimiento no es igual a desarrollo, por lo tanto, las poblaciones, cómo esas cifras macroeconómicas tienen un impacto real sobre la población local. También mencionamos el tema de los conflictos en ese contexto y sus impactos sobre la población civil, pero sobre eso te propongo hablar después de la pausa. Al rato regresamos y continuamos con David Mouso de la Universidad Nacional de La Plata hablando sobre el neoliberalismo y sus implicaciones para África. Pues efectivamente vamos a una pausa. Al regreso continuaremos el diálogo sobre las transformaciones desde el punto de vista económico, político y social en países africanos a partir del auge del modelo neoliberal y sus efectos. Así que no se aparten, que en instantes estamos de vuelta en Mundo 2020.
Seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy profundizamos en las secuelas de la instauración del neoliberalismo en África, donde a pesar de la liberación del mercado para fomentar el intercambio comercial, sigue siendo una región dependiente. Recientemente, el presidente de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, solicitó apoyo para la producción de vacunas e insumos médicos para enfrentar la COVID-19 durante un encuentro de los ministros de Exteriores y Asistencia al Desarrollo del G7. Solamente el 7% de la población africana ha sido vacunada frente al 70% en el resto del mundo. A finales de noviembre pasado, China se comprometió a ayudar a África a vacunar el 60% de su población para 2022. Además, emprenderá 10 proyectos de asistencia médica y enviará a 1.500 trabajadores expertos en salud pública. Así lo anunció el mandatario chino Xi Jinping en la 8ª conferencia ministerial del Foro de Cooperación de ambas partes. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que Estados Unidos, en su afán por tener el dominio mundial, se ha propuesto aumentar la presencia en África, donde se siente cada vez más relegado debido precisamente a la presencia de China. Las cifras indican que en 2001 Washington controlaba el 15,5% del comercio con países africanos y China el 4%. Ya para el 2020 la producción era del 5,6% contra el 25,6% liderado por Beijing. Para intentar volver a inclinar la balanza a su favor, autoridades norteamericanas afirmaron que estimularán inversiones en esa área geográfica en sectores tales como la energía limpia, la salud, la agricultura y la infraestructura de transporte. Existen muchas críticas respecto a la influencia del gigante asiático en la región africana. Dicen que es una trampa para atrapar a esos países en el endeudamiento que deberán pagar con sus riquezas minerales y que se perjudican las empresas locales. Sin embargo, esas afirmaciones desestiman el papel desempeñado por las potencias occidentales en el subdesarrollo de África desde mucho antes. China busca fortalecer su presencia en la zona con iniciativas como el Fondo de Desarrollo China-África, que forma parte de la nueva Ruta de la Seda y se centra en invertir en infraestructuras, tecnología, comercio electrónico, empresas de servicios públicos, inteligencia artificial e industrias para explotar recursos naturales. Entre las mayores obras se encuentran una red ferroviaria que comunicará el África Central con el Océano Índico, una autopista en el norte que conectará 55 ciudades del Magreb y varias plantas de generación hidroeléctrica en países que sufren escasez de energía, como Nigeria y Angola. Algunos denostan la presencia china y aseguran que estas obras son una trampa para atrapar a los países mediante un endeudamiento que deberán pagar con sus riquezas minerales. Otros críticos aseguran que esta relación comercial pondrá en mayor desventaja a las economías de África, ya que a pesar de que sus ciudadanos disponen hoy a precios económicos de productos como electrodomésticos, ropa o automóviles chinos, la situación perjudicaría el posible desarrollo de industrias locales y profundizaría su dependencia respecto a la economía china. Muchas de estas afirmaciones, sin embargo, desestiman el papel que han jugado las potencias occidentales en el subdesarrollo de África desde mucho antes de que se afianzara la presencia del gigante asiático. Pekín insiste en que sus relaciones con África no son recientes y se basan en no intervenir en sus asuntos internos, garantizar que ambas partes obtengan beneficios y su historia de lucha común contra los países imperialistas. Y después de ver este video, les propongo continuar el análisis con los expertos en el tema, Joslan Rivero del Centro de Investigaciones de Política Internacional y David Moussa Williams, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, que se enfocarán en cómo influye el contexto neoliberal en los conflictos africanos. Bueno, seguimos en el programa Mundo 2020 conversando con David Moussa sobre el tema del neoliberalismo. Profesor Moussa, nos habíamos quedado en el tema de los conflictos africanos, los impactos sobre las sociedades. Usted había mencionado también algunos elementos comparativos del modo de producción o de la forma de que se produce la explotación comercial en la RDC y en Angola, pero que son temas que se pueden aplicar a otras realidades económicas de África. ¿Qué valoraciones tiene al respecto? Sí, yo particularmente pienso sobre todo en la República Democrática del Congo, pero se puede exportar o extrapolar este tipo de análisis.
Particularmente yo lo que veo muchas veces cuando hablamos de análisis, particularmente un análisis mediático, no así tan académico, pero inclusive en algunos sectores académicos, sobre todo en el norte global, se habla de ciertas narrativas simplistas, obviamente normalizadas, dadas como hechas, pero al fin y al cabo son en eso narrativas ahistóricas. Particularmente, por ejemplo, estoy pensando en la República Democrática del Congo, cómo estas remanencias de los conflictos panafricanos o internacionalistas que son ahora entre 1996 y 2003, estamos hablando que datos conservadores hablan de que la Segunda Guerra del Congo, o también se ha hablado, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial Africana, ha habido entre aproximadamente 9 y 10 millones de personas asesinadas directamente por el conflicto. Pero también en el post-conflicto o en la post-independencia, cómo se ha reinterpretado la etnicidad. Hay procesos se ha denominado reetnogénesis, por ejemplo. Otra narrativa simplista que se ha dicho que es muy cara para la República Democrática del Congo es la maldición de los recursos. Que esto no es justamente única a este estado en particular, pero se ha dicho como es ese origen del 80% del coltán mundial, de las reservas mundiales. Entonces, de una forma u otra, efectivamente hay una maldición a partir de eso. Es una narrativa que lo vemos todas estas tienen sus raíces coloniales, y particularmente la que diría que tiene más su raíz colonial es la idea de la violencia como pulsión particularmente africana, y que se ha hablado mucho de la violencia sexual y generalizada como algo netamente africano. Es decir, se habla de que cuando se hace un análisis sobre los conflictos africanos, se habla del barbarismo de los conflictos africanos, del salvajismo de los conflictos africanos, o en el caso del conflicto que hubo en Liberia y Sierra Leone, el conflicto de los diamantes, o el conflicto del coltán para el caso de la RSS, todos esos discursos epistemológicos que realmente son muy reduccionistas, como usted decía, y que no implican un análisis real, objetivo, multifactorial, multicausal de todas las problemáticas que hay en el continente africano. Sí, muy, muy interesante, porque realmente cuando uno se propone, ¿no?, hacer un análisis sobre África, tiene que un poco alejarse de esa visión, ¿no? Sí, y particularmente ahí diste con el clavo con la cuestión de la ahistoricidad y la monocausalidad de este tipo de narrativas, que son narrativas simplistas y que justamente en esa simplicidad son cómodas, son fáciles de transmitir, son fáciles de reproducir, pero no por eso son justamente acordes a esa realidad etnográfica de estos estados africanos, particularmente la República Democrática del Congo, pero de nuevo podemos extrapolarlos a otros. Particularmente sobre esto último ha tenido mucha publicidad, o si se quiere mucha cobertura mediática, la violencia, y se ha hablado de canibalismo, mutilaciones, violencias cruentas, lo cual viene justamente, como diría por ejemplo Mahmoud Mamdani, a reafirmar un nosotros, porque no tiene que ver necesariamente con esa realidad etnográfica, con la sistematicidad de ese tipo de violencia, sino más bien con una forma de decir: nosotros, Occidente, no somos así. No maltratamos mujeres, que África es muy cara porque se habla constantemente. Sí, porque entonces está muy vinculado entonces ahora con el tema de las violaciones de los derechos humanos, gobiernos africanos que no son democráticos. Es decir, digamos que ese discurso que se genera desde Occidente y que con este contexto neoliberal pues se ha aumentado. Pero eso tiene también una trascendencia política, es decir, porque desde Occidente, sobre todo cuando se llega a los programas de cooperación y colaboración, se utiliza esta baraja del no respeto a los derechos humanos, la violación sistemática de los derechos humanos por determinados gobiernos africanos donde hay conflictos de este tipo, para recortar las ayudas oficiales de desarrollo, para imponer sanciones, etc. Es decir, hay que vincular todo esto, lo que está pasando internamente en África. Hay problemas reales, estructurales, que están dentro de las causas de algunos de estos conflictos, y entonces este otro discurso que se genera de Occidente. Pero que se relaciona muy bien, y usted lo estaba diciendo, cómo el neoliberalismo se apropia de ese discurso de los derechos humanos, y particularmente a partir de la idea de la buena gobernanza, en tanto y en cuando se habla de únicamente vamos a lidiar con estos estados o vamos a bloquear estos otros. Pero muchas veces hay un doble discurso, porque lidian con algunos, a pesar de que hay falta o violaciones de derechos humanos, pero no así con otros, por ejemplo Sudán. Entonces,
esa implantación que yo mencionaba hacia el principio, por ejemplo, de China, puede ser una forma de sortear esos bloqueos constantes que Occidente va a tener hacia gobiernos africanos, aunque justamente hay que estar atentos o atentas a cómo efectivamente va a tener consecuencias positivas o no a la población civil. Eso también es otro súper temazo de debate, el papel de China en el continente africano, porque hay también visiones encontradas sobre eso, pero quiero rescatar esa idea que usted dice de que frente a esta digamos, hegemonía neoliberal que ha impuesto Occidente, la entrada de China y otros actores internacionales a África ha ayudado un poco a los gobiernos africanos a tener una opción diferente a Occidente. Pero bueno, eso también es otro súper tema que podríamos hablar en otro programa. Bueno, no, y agradecer obviamente porque es muy rico y es mucho lo que hay que trabajar, pero efectivamente, de nuevo, hay trabajos pioneros, como por ejemplo yo ya mencioné el de Jane Ferguson, pero aún hay muchos análisis comparativos que podríamos hacer. Y comparativos entre regiones africanas, entre estados africanos, ver esas tendencias, cómo se van cuajando con esas particularidades locales y tendencias de la globalización neoliberal, pero particularmente cómo puede llevarnos a entender mejor los fenómenos que están en el sur global. Que hay una nueva, por ejemplo, se ha dicho, una nueva avanzada de la derecha en Latinoamérica. Mucha de esta derecha no es solo autoritaria, sino también neoliberal, y cómo puede estudiar África y particularmente ciertos casos nos ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo en el sur y particularmente en América Latina. Se ha producido, yo eso siempre lo recalco cada vez que tengo una oportunidad, una reducción notable de los conflictos africanos, es decir, no de la década del 90, como empezamos a hablar acá en el programa. Si hay una reducción de los conflictos, ha habido una mayor institucionalización de la Unión Africana, es decir, de las estructuras africanas, e inclusive en este contexto neoliberal los africanos se están proponiendo impulsar la integración económica. Es un contexto neoliberal, es decir, de liberación de la economía, de regulación, pero buscar cómo integrarse económicamente. No sé, una última reflexión. Sí, que efectivamente, de nuevo, hay que salir de esas narrativas simplistas, particularmente que nos traen los medios hegemónicos, particularmente desde Occidente. Hay que tratar de avanzar hacia una mayor comprensión del terreno, si se puede, efectivamente yendo y cooperando, pero particularmente se puede a partir de las propias noticias que emanan desde el terreno. A veces hay barreras lingüísticas que nos los bloquean, pero no por eso hay falta de afrodescendencia en América Latina, conexiones en tanto sur global, y hay mucho escrito, y particularmente de hispanoparlantes, de personas que hablan francés y escriben también en sus lenguas locales. Hay muchísimo para estudiar y no por eso hay que quedarse en estas noticias que nos llegan, que siguen repitiendo, como bien decías, cuestiones que parecen siempre ser las mismas desde los 90 en adelante, pero que constantemente están estos cambios, inclusive dentro de esa globalización neoliberal. David, te agradezco mucho tu presencia en el programa Mundo 2020. Por supuesto, estos temas de África son bien complejos, muy interesantes, y te vamos a invitar próximamente para seguir profundizando en otra arista, ¿no?, del tema africano. Hasta la próxima. Pues entonces nosotros nos despedimos de esta manera del Mundo 2020 con el tema de África. Los esperamos en un próximo encuentro para seguir hablando sobre África en el mundo contemporáneo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los expertos por el análisis que refuerza la idea del profesor Reinaldo Sánchez Porro planteada en su libro África, luces, mitos y sombras de la descolonización, de que existe una tendencia global que indica el fin del monopolio occidental bajo el empuje de naciones emergentes que en el caso africano pueden contribuir al desarrollo del continente. Y así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.